el arte y lo sagrado. Hoy en la mañana, cuando estaba pensando qué iba a decir en esta charla introductoria, en la presentación de esta mesa, de esta conversación, saqué este pequeño librito que se llama La aparición de lo invisible, que hace una clara referencia a Paul Klee, el artista tan importante para Juan García Ponce y para pues el pensamiento artístico en el siglo XX, ¿no? Y cuando lo saqué, me di cuenta de que quise buscar la fecha de su publicación. Y entonces descubrí que este libro pues se publicó por primera vez en 1968, es decir, un año en el que el mundo estaba convulso, ya habían empezado en el 67 las manifestaciones estudiantiles en Berlín, pero pues el mayo del 68 que tanto ha marcado a una generación, ya estaba, y octubre del 68 que tanto signó a la historia de este país estaba por acontecer. Y entonces me di cuenta de dos cosas que quiero compartirles. La primera es quizás asombroso porque cuando lo estaba hojeando, pues recordé la fecha de nacimiento de Juan y me di cuenta que este libro pues habla del pensamiento, ya es una conjunción. Él escribió muchos libros más sobre arte y sobre literatura, pero es un libro pues, choncho, que escribió, así lo veo hoy, un chamaco de 36 años. Y cuando estaba releyéndolo, porque pues, es un libro que hay que releer, leer y releer y hojear y de repente aterrizar, me di cuenta, sí, fascinado, que pues por un lado, de que yo lo sigo viendo como un gran maestro, y sigo sintiendo que es un libro que tiene una densidad y una capacidad de hacer pensar, de germinar, de un libro trabajado, un libro pensado, un libro que condensa una serie de lecturas y de observaciones y de reflexiones y de pensamiento y de meditación sobre el hecho artístico, en especial sobre la pintura y sobre la contemplación, que para Juan es ya, Juan Antonio lo va a hablar mucho mejor que yo después. Es todo un tema para Juan, la contemplación del arte y la contemplación en general, y probablemente sea muy recurrente a lo largo de esas pláticas el tema de la contemplación. Me di cuenta de que, bueno, pues en medio de eso, de esa vorágine, de ese momento tan complejo en la historia donde se estaba vislumbrando la posibilidad de acercar, digamos, para citar a un autor que Juan tradujo y difundió a Marcuse, digamos, una cierta revolución marxista y una cierta revolución freudiana, por simplificarlo, ¿no? Y Juan, intempestivo como siempre fue, no diría que ni a corriente ni en contra de la corriente, sino con una extraña manera de circular que siempre tenía él,
abrevar de los veneros más secretos y más dispersos y más extraños y aflorar en los lugares más inesperados, pues Juan escribe ese texto sobre el arte y lo sagrado, que es un texto que un poco condensa, resume, resuma muchas de las preocupaciones tanto de su trabajo como creador, como de su trabajo como comentarista, como acompañante, porque Juan más que comentar, o además de comentar, acompañó a muchísimos artistas. Alberto Castro Leñero está acá con nosotros y lo sabe perfectamente, acompañó a muchísimos pintores, artistas, de todo tipo, pues por eso el verbo es resumar. Y también me di cuenta, y le doy las gracias a Mercedes García Oteiza, que está acá, que este libro se publicó cuando Juan tenía 36 años y es más o menos la mitad de su vida, en el mezzo del camino. Es decir, Juan murió a los 71, si no me equivoco. Entonces, es un curioso libro, un libro denso, profundo, que irrumpe hoy de una manera extraña también en un mundo en donde aparentemente el arte no tiene mucho que ver con lo sagrado, ya se tocará a lo largo de estas conversaciones, pero en todo caso se lee de una manera diferente. Este ciclo es un ciclo en donde vamos a conversar sobre el arte y lo sagrado de una manera muy cercana a Juan, en el sentido de la libertad para tomar y para abrevar de aquello que nosotros sintamos que está vivo, ¿no? Si nos remitimos a la mística medieval o al budismo o al arte contemporáneo, da lo mismo, mientras los conversadores que van a estar aquí a mi lado, y los de los sucesivos jueves de este mes, lo sientan como algo vivo, como algo pertinente, pues será bienvenido, un poco tratando de garantizar pues esa dialéctica entre lo inactual y lo actual, ¿no? Que siempre estuvo tan cercana a Juan, lo que irrumpe, lo que interrumpe, lo que posibilita un acceso a un tiempo, a una plenitud, a una condición más o menos paradójica, que es, creo, la que nos signa, la que hace evidente el arte, la literatura, la filosofía, y que pues queremos abrir a, al público, queremos mostrar la vitalidad de un extraordinario novelista, cuentista, crítico de arte, ensayista y charlador. Todos los que tuvimos el privilegio de estar alguna noche compartiendo con Juan, pues sabíamos que a Juan le gustaba charlar, escuchar, chismear, ver, comer, tomar, y ver mucho, contemplar mucho a los amigos, a obras de arte, a muchas cosas. Y nada, dada esta pequeña introducción y bienvenida a este ciclo, le quiero ceder la palabra a Juan Antonio Rosado. A Juan Antonio Rosado
es la primera vez que lo conozco, pero ya lo he leído. Y hace un ratito le dije que a mi gusto es la persona, a mi gusto, en mi conocimiento, es la persona que mejor conoce la obra de Juan. Él me dijo, sí, yo lo he leído todo, yo también lo he leído todo, pero hay de lectores a lectores, y Juan Antonio es un lector que se acuerda, que se mueve, que trabaja con una familiaridad en el pensamiento de Juan y de sus referentes. Y bueno, pues le he pedido que inicie esta conversación, eh, porque esta conversación o estas conversaciones al final van a tener a la postre la publicación de un libro sobre el arte y lo sagrado. Eh, y, y lo que se lo he pedido a Juan Antonio que inicie, porque Juan Antonio hizo su tesis de doctorado. Bueno, cada quien hace sus cosas y tiene que pagar sus karmas, y pues ya hiciste tu karma, pero por suerte, además de la tesis de doctorado, hiciste después un libro que todavía no leo, y que es difícil de conseguir, pero un libro donde tocas tanto la parte creativa, literaria, las novelas de Juan, y tocas también su pensamiento, sus ensayos, etcétera. Y entonces te cedo la palabra, Juan Antonio. Si quieres, sírvete agua antes de que te agarre la sed, o pásame la jarrita porque a mí ya me agarro. Y bueno, pues te cedo la palabra, Juan Antonio. Muchas gracias, Daniel. Quiero agradecerte por la invitación que me has hecho para hablar sobre Juan García Ponce, a quien empecé a leer más o menos por 1993-94. La primera obra que leí de Juan García Ponce por recomendación de Armando Pereira fue de Ánima, y me fascinó. Digamos, fue una obra que me atrapó de inmediato. Yo creo que es una suma de obsesiones, de preocupaciones que se van a ir repitiendo a lo largo de toda su obra. Me encantó el estilo, me encantó la profundidad, y me encantó también su visión de lo sagrado, porque desde el principio, desde que leí de Ánima y conocí a Paloma y a todos estos personajes, me di cuenta de que Juan García Ponce estaba haciendo algo muy similar a lo que Efrén Rebolledo había hecho ya en un poema titulado Santa Teresa, o incluso José Juan Tablada en Misa Negra, o muchos otros autores como Musil, o como Klosowski, o como el mismo Bataille, o como Roger Caillois, que no niegan lo sagrado, sino que lo rescatan, lo resucitan, pero no desde el punto de vista judeocristiano, sino ellos resucitan también lo que se puede calificar como lo sagrado impuro. En otras palabras, Afrodita, Ishtar, Astarte, Inanna y todas las grandes diosas de la antigüedad eran buenas y malas, había esa ambigüedad de lo sagrado. En Klosowski es muy clara, por ejemplo, la cierta maldad también en Robert. En García Ponce no, porque él mismo lo dice en uno de sus textos muy poco conocidos, que la visión negativa, absolutamente negativa de lo sagrado, como a veces también la podemos encontrar en Salvador Elizondo, en él no existe. En García Ponce existe una visión positiva de lo sagrado y una visión vitalista de lo sagrado, una visión nietzscheana de lo sagrado. Está muy vinculado a ese misticismo también que podemos encontrar en Nietzsche, porque en realidad el bien y el mal nunca han existido, en realidad son invenciones. ¿Saben ustedes quién inventó el bien y el mal? Fue un señor llamado Zaratustra. Sí, el que inventó esa religión llamada zoroastrismo, que todavía se practica por los parsis en algunas regiones de la India, y él inventa el bien y el mal.
lo dice Nietzsche, lo dice todo el mundo. Incluso el Dios del Antiguo Testamento es un Dios ambiguo que le manda plagas a los egipcios, que castiga hasta la 7ª generación, que tiene su pueblo preferido, que puede ser de repente un poco psicópata, poniéndoles pruebas a sus criaturas, etcétera, etcétera. Podemos citar un montón de ejemplos. Afrodita, lo mismo. La prostitución sagrada existía en Babilonia, existía en Mesopotamia, existió en muchos lugares. Entonces yo empecé a encontrar esta visión un poco pagana, digamos, que trata de rescatar lo sagrado en todos sus aspectos, lo sagrado también como aquello ante lo cual uno retrocede porque lo impacta y entonces no puede saber exactamente lo que es y entra en un estado de éxtasis. El arte, lo sagrado no existiría, sin embargo, y esta es una visión muy particular del ateo Juan García Ponce, porque él se consideraba un ateo absoluto, pero al mismo tiempo un hombre profundamente religioso. Él considera que el homo religiosus, lo que Mircea Eliade llama el homo religiosus, no ha muerto, todo lo contrario, cada quien tiene su umbral de lo sagrado y cada quien determina qué es lo sagrado y qué no es lo sagrado. Roger Caillois, cuando habla de lo sagrado, dice, por ejemplo, que puede ser la mujer a quien ama apasionadamente a alguien, y entonces ese alguien considera a esa mujer como algo sagrado. O puede ser también la manera en que un artista trabaja en su arte y considera su arte como algo sagrado. Lo sagrado es aquello a lo que nos negamos criticar, a lo que nos negamos cuestionar, a lo que nos negamos insultar, aquello que no podemos insultar, ni negar, ni cuestionar, aquello que les da sentido a nuestra vida. El ser humano no puede vivir sin mitos, ya lo decía Rollo May, todos los seres humanos requerimos un mito para vivir, para sobrevivir. Si Dios ha muerto, como dice Nietzsche, y como lo retoma también Elizondo, como lo retoma Inés Arredondo, como lo retoma García Ponce y muchos otros artistas del siglo XX, si Dios ha muerto, entonces hay que sustituirlo. Huidobro lo quería sustituir por el arte, por eso decía que el poeta es un pequeño Dios. Me parece una visión muy romántica, en el fondo, ¿no? Hay un idealismo esteticista, pero lo sagrado finalmente, como lo estaba diciendo hace rato, no existiría sin el arte. Eso es algo muy, muy interesante porque en varios momentos de su obra Juan García Ponce se pone a pensar, recuerdo muy bien una cita que me llamó mucho la atención cuando García Ponce habla sobre los gnósticos y se pone a pensar en los gnósticos, que después pone a un sacerdote gnóstico en Crónica de la Intervención, con toda todo el rollo gnóstico, ¿no? Y él se pone a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ganado el cristianismo paulino de San Pablo? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera ganado entre la guerra que se traían todas las sectas cristianas? ¿Qué tal si hubieran ganado los arrianos o qué tal si hubiera ganado los gnósticos? Evidentemente, si hubieran ganado los gnósticos, todo nuestro arte y toda nuestra literatura sería diferente, toda la literatura y todo el arte occidental, porque el arte es propagandista de las religiones, así lo ha sido, así lo fue y así lo será en la Edad Media. Por eso los árabes negaron cualquier representación de Dios y empezaron a decir no se puede representar de ninguna manera, eso es idolatría, vamos a hacer los arabescos, figuras geométricas, todo. Bueno, pero en el cristianismo no pasó esto, no hubo una iconoclastia como la hubo en otras partes. Entonces, lo que dice García Ponce en el fondo es que el arte devela lo sagrado, ¿sí? Como que el velo de Maya lo recorre y dice esto es lo sagrado. Entonces el arte inventa lo sagrado, ahí están los libros como la Biblia, como el Corán, como los Vedas, que inventan lo sagrado, justifican lo sagrado y también de alguna manera lo configuran y a partir de allí ya provienen pues, las ideologías en torno a lo que es la religión, de ahí provendrán también las teologías, en el caso del cristianismo, pues la llamada cristología, etcétera, etcétera. Y todo eso se gesta a través de los textos,
¿Por qué? Porque lo inventa, la palabra es la que hace aparecer a los dioses, no es otra cosa que la palabra, no es otra cosa que el arte, la representación. Y de esto se dio cuenta Juan García Ponce, y entonces él dice, en Klosowski, Dios ha muerto, la diosa es Robert. ¿Y cuál es la diosa en la obra narrativa de Juan García Ponce? Pues es la mujer, pero no cualquier mujer, sino una mujer totalmente abierta, totalmente disponible, que no es otra cosa que una alegoría, una figura alegórica. Yo comparo muchas veces, lo he comparado en muchas ocasiones, la figura de la mujer en Juan García Ponce, pero no la mujer reprimida, sino la mujer abierta, la mujer que se abre a toda la exterioridad y de la que todo mundo puede participar, una especie de prostitución sagrada. Comparo esta mujer que aparece en la obra de Juan García Ponce, llámese Genevieve, llámese Claudia, llámese Beatrice, llámese Paloma, Mariana, María Inés, lo que sea, la comparo con el huésped en la novela Teorema y en la película Teorema de Pasolini. ¿Por qué Pasolini pone a un Dios que hace el amor con toda una familia, con la hija, con el hijo, con el papá, con la mamá, etcétera, etcétera? Es el toque divino, es una alegoría, es un poco lo que ocurre en el Cantar de los Cantares, o un poco lo que ocurre también en el Bhagavata Purana de la antigua India. Krishna hace el amor con 1000 pastoras. ¿Por qué? Porque Krishna es un Dios y entonces tiene esa capacidad del toque divino y toca a todas sus criaturas, y entonces es el toque de lo sagrado. Y en el Cantar de los Cantares ocurre, en la película y en la novela Teorema de Pasolini, pues es un hombre. ¿Por qué es un hombre? Pues porque Pasolini era homosexual, así de simple. García Ponce no, García Ponce era heterosexual. Entonces cambia obviamente toda la visión. ¿Por qué en Pasolini, además, en Teorema de Pasolini, por qué este hombre le da el toque divino a toda la familia, pero únicamente la sirvienta es la que entra en estado de éxtasis y de gracia? ¿Y por qué empieza a hacer milagros la sirvienta y asciende en cuerpo y alma? Pues porque Pasolini era comunista, simplemente. Mientras que la familia burguesa, cada uno de los integrantes de la familia burguesa se vuelve loca, pierde la presencia de Dios y empieza a caer en la locura. Como en Crónica de la Intervención, también hay personajes que caen en la locura porque pierden esa presencia, ese toque divino. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el erotismo, hay que recordar que son necesarias para comprender la sacralidad en la antigüedad, porque en la antigüedad el erotismo también fue sagrado. Digamos que la visión judeocristiana o básicamente cristiana, lo que hace, y esto lo dice Bataille, que es un autor del que se nutre muchísimo Juan García Ponce. En una ocasión él y yo platicamos mucho sobre Bataille en una larga conversación, me enseñó, me presumió su obra completa de Bataille, me dijo que la tenía toda y que la había leído toda, ¿no? Entonces, él se nutre mucho de Bataille, un poco de Roger Caillois, pero sobre todo de Bataille, y tiene esta visión de que lo sagrado es también lo heterológico, es también el erotismo, también está conectado con lo sagrado. No nada más es la reducción, tal como ocurre en el seno del cristianismo, es la reducción a la idea de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, que en el fondo representa la belleza absoluta, el bien absoluto, la misericordia absoluta. Este Dios bueno, que es Jesucristo, que es el Dios del cristianismo, no existía en el mundo pagano, en el mundo del paganismo, porque como ya lo dije, lo sagrado era todo. Era también el terremoto, era también las inundaciones, eran las presencias de la naturaleza, abarcaba una zona mucho más extensa que la mera reducción a la bondad absoluta y a la misericordia absoluta. Hay muchas contradicciones desde el punto de vista religioso. A García Ponce le interesaba mucho el tema religioso, lo apasionaba el tema religioso, a pesar de que él se consideraba ateo. Y
y un poco como lo hace Rebolledo en Santa Teresa, como lo hace un poco también Fuentes en Aura, ¿sí? Él lo que hace a través de la literatura es resacralizar una imagen, convertirla en sagrada por el arte de la palabra. Eso obviamente García Ponce lo considera pornográfico. Por eso él tiene un libro que se titula Teología y Pornografía. ¿Qué más pornográfico, dice él, puede ser que hacer surgir a un Dios por la palabra o por el arte? ¿No? A mí me parece un poco exagerado llamarle pornografía. Yo no estoy muy... no coincido del todo con la palabra pornografía porque yo sí la distingo totalmente de lo que es el erotismo, ¿no? Para mí son dos fenómenos totalmente diferentes. Pero en aquellas épocas, cuando escribía Musil, cuando escribía Rebolledo, pues todo era pornográfico, todo lo que se saliera de la convención, de las convenciones, todo lo que se saliera de lo normal, digamos, de la norma, pues se consideraba pornográfico. Incluso una novela como Santa de Federico Gamboa fue considerada como pornográfica. Díaz Mirón le llaman escritor pornográfico a Gamboa y en fin, prácticamente todo lo era. Entonces yo creo que García Ponce toma esa palabra en un aspecto pues muy general, demasiado general. Hay que recordar que la palabra porno en griego significa prostituta. ¿Podría haber una pornografía sagrada? Pues sí, como hubo en la antigüedad una prostitución sagrada. Las sacerdotisas de Astarte o las sacerdotisas de Ishtar se prostituían en el templo. Esto lo relata Heródoto en uno de sus libros de la historia. Entonces es un tema fascinante porque pocos autores en la actualidad se han detenido a reflexionar sobre el poder del arte, de la pintura, de la música, ¿sí?, de la literatura y de todas las artes para develar lo sagrado, para develar aquello sin lo cual el ser humano no puede vivir. Cuando vemos en una iglesia a una mujer arrodillándose ante la estatua de San Antonio para pedirle que le consiga novio o lo que sea, o para pedirle a San Judas que le dé dinero o lo que fuera, pues eso es paganismo totalmente, digan lo que digan. Es pedirle dinero, pedirle favores a una representación, a una obra artística, finalmente, que está para esa persona, está develando esa figura o esa representación, está develando lo sagrado. Y en ese sentido, pues a mí me parece la obra de García Ponce fundamental, me parece uno de los autores, igual que Salvador Elizondo, nada más que en direcciones muy diferentes. Me parecen dos de los autores, también Inés Arredondo, los tres de la misma generación. Por supuesto, Juan Vicente Melo, no hay que dejarlo de lado, aunque la visión de Juan Vicente Melo es muy nihilista, mientras que García Ponce es profundamente vitalista y nietzscheano. Los considero como una de las generaciones más brillantes de la literatura mexicana, una generación que por supuesto hay que leer y releer, como decía Daniel hace rato, son libros que hay que leerlos y releerlos y releerlos. Inmaculada o Los placeres de la inocencia es una parodia del Marqués de Sade, no es Justine o Los infortunios de la virtud, tampoco es Juliette o Las prosperidades del vicio, no, nada de virtud ni vicio, aquí es la inocencia. ¿Y qué es la inocencia? Hay un ensayo muy bueno de Octavio Paz sobre García Ponce en el que Paz subraya que la inocencia justamente es la ausencia de mal. Y lo que dice Nietzsche, concretamente en Así habló Zaratustra y en otros lugares de su obra, es que ser inocente es no saber lo que es inocencia. Así de simple, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo podemos leer en las obras de García Ponce, pero no creerlo, porque el escritor es malicioso, profundamente malicioso. Por supuesto que García Ponce no cree en eso, lo que está haciendo es representarlo. Entonces, Inmaculada o Los placeres de la inocencia es la mujer totalmente abierta que se entrega a todo mundo, la prostituta sagrada, como lo es el huésped en la película y en la novela de Pasolini.
Entonces es lo abierto, digamos, es abrirse absolutamente al mundo y recibir a quien quiera acercarse para contemplarlo o para gozar de él. Entonces hay un sentido muy claro del éxtasis, que es el éxtasis de la contemplación del objeto que uno sacraliza. ¿Y cómo uno sacraliza un objeto? Pues por medio del deseo. Yo lo sacralizo porque lo necesito, porque lo deseo. Lo sacralizo y al sacralizarlo, pues evidentemente lo contemplo y participo de él como los creyentes participan de la hostia, participan de la presencia divina, de Dios, por medio de la comunión. Aquí es el éxtasis. El éxtasis es salir fuera de sí mismo, acceder a la impersonalidad. Y ese acceso a la impersonalidad, pues no es otra cosa, dicho de otro modo, que perder la identidad personal, renunciar a la identidad personal. Y se renuncia a la identidad personal, pues por medio del, desde el peyote y la mezcalina y el LSD hasta el orgasmo, pero también la contemplación del arte, la contemplación cuando escuchamos una obra musical, cuando vemos una pintura, cuando leemos un libro, entramos en un estado de éxtasis. Y tan es así que a veces hasta se nos olvida quién escribió ese libro o quién hizo esa pintura, porque las grandes obras de arte de alguna manera matan al autor, hacen que uno se olvide de lo personal y accede a esa impersonalidad. Eso es en el fondo tocar los límites, o tocar más bien lo sagrado, los límites de lo humano o lo sagrado, ese acceso al éxtasis. Y de eso trata en general toda la obra de García Ponce, no nada más la narrativa. En todos sus ensayos encontramos esta obsesión, en su ensayo sobre Balthus, en su ensayo sobre los pintores, encontramos siempre este problema de la contemplación del arte. Todo esto, por supuesto, es una gran invención, es un lenguaje creado por García Ponce, a quien también le encantaba San Juan de la Cruz. Esto es muy, muy importante también, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la amada en el amado transformada. ¿Qué es la amada en el amado transformada? En primer lugar es una herejía, porque un cristiano jamás va a aceptar que uno se transforme en Dios. En el hinduismo sí ocurre, pero en el cristianismo a lo máximo a lo que podemos acceder es a la comunión con Dios, no a la unión sustancial. Y en el hinduismo sí se accede a la unión sustancial, es la amada en el amado transformada. Eso es San Juan de la Cruz, un gran hereje, igual que Santa Teresa, otra herética del cristianismo, a los que adoraba Juan García Ponce y los leía y los releía constantemente. Y entonces todo eso lo encontramos en el fondo de la obra de este gran autor. Podemos seguir la plática, pero creo que me estoy extendiendo mucho. Le voy a dar la palabra a Carmen para que ahora continúe. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu visión así tan erudita, compleja. Se nota que tenías ganas de hablar, y que además te podemos seguir escuchando y puedes dar todo un curso sobre el arte y lo sagrado y la filosofía y lo sagrado, y Juan García Ponce y la literatura mexicana, etcétera. Son un montón de líneas, de tramas que hay que seguir, y esperamos que tu libro Erotismo y Misticismo se pueda conseguir y se pueda leer por todos. Ahora, yo tenía muchas preguntas, pero sé que si te hago una pregunta te vas a extender y acá los guardias van a tener que inventar un temblor para que escapemos. Entonces le voy a ceder la palabra a Carmen Leñero, que es una amiga. Y Carmen tiene una visión distinta sobre el arte
y lo sagrado, ya hablará ella, pero yo lo que quería decir es que hay dos cosas del texto que yo ya leí, que a mí me encantaron. Bueno, en principio es un texto ya en voz femenina, que me importa mucho. Es un texto que también es lírico en muchos sentidos. Es lírico. Carmen es, además de escritora y poeta, es cantante también. Y, y creo que Juan, que era un gran amante de la literatura, de la filosofía y de la pintura, estaba un poquito más lejos de la música y sin duda de la música contemporánea y de la música lírica, ¿sí? Y cuando yo leí el texto de Carmen, sí sentí eso, sentí la vitalidad de la lírica, la vitalidad de una voz, eh, y me encantó que además es un texto escrito en un género que le encantaba a Juan, que son como los fragmentos y las contradicciones, las paradojas. Él, tiene un libro que se llama, que está publicado en el 68, recuérdame, el de que son fragmentitos, ahorita les digo, bueno, un texto, y bueno, tiene muchos fragmentos, que son a veces desconsideraciones, que es un libro fascinante, es un libro, el libro más político de Juan, pero irrumpen también, y como muchos de los pensadores que cita Juan y que vamos a escuchar, pues son fragmentos que nos llevan a paradojas, antinomias, etcétera, y bueno, le cedo la palabra a Carmen, escuchando, anticipando para todos ustedes el placer de escuchar una voz preciosa. Yo tengo por ahí discos de Carmen cantando, y entonces, bueno, pues tienes la palabra, Carmen. Bueno, muchas gracias. Yo lo que hice no es un texto así extenso, monolítico, compacto, sino una pedacería, ¿no? Y es una pedacería porque me invitó Dani, al que le agradezco mucho, que me haya, sí, y me puso a volar, a pensar. Y para mí pensar no es tanto ir, es estudiar, ¿no? Y ver lo que otros han dicho y asomarme por aquí, por allá en mis libros favoritos, pero es también ponerme en situación de pensar el asunto. Y entonces de repente voy recorriendo esa parcela y desde cada punto escribo algo, a veces más lírico, a veces más sesudo, a veces más juguetón, a veces son preguntas nada más. Entonces, me parece que es recorrer la parcela en vez, digamos, de hacer el mapa. Y eso fue lo que hice en este texto que se llama Ahogo de incienso. Y de las ideas que más o menos están, que podría resumir, es que sí, que hablar de lo sagrado es traicionarlo por su carga de solemnidad y preconcepciones. Una de las preconcepciones es de que Dios o lo absoluto o lo uno es lo sagrado, que lo sagrado está en lo trascendente, en lo inmutable, en lo universal. Y entonces, bueno, me permito dudarlo nada más, no digo que no, pero me permito dudarlo de pronto. Yo creo que también lo sagrado está en lo pequeño, en lo disperso, en lo peculiar, y eso lo saben los poetas, ¿no? Entonces, no es necesario que las cosas estén todas conectadas para hacer un milagro en ellas mismas. Esa es una de las ideas que está por ahí. Luego también que lo sagrado es eso, lo desconocido, lo insondable y lo peligroso. Y que precisamente el arte no es que haga sagrado algo, sino que nos permite acercarnos a lo sagrado que tiene la realidad y el arte misma, sin que entremos en pánico, ¿no? Es decir, porque la belleza puede ser devastadora y de algún modo el éxtasis también nos deja perdidos
en lo oscuro. Y el arte te da como un caminito, te toma de la mano, que la realidad es sagrada en sí misma, ¿no? No es que se la haga sagrada, o no es un atributo lo sagrado, no es un atributo que se añade, un ornamento. Esa es otra idea que está por allí. Hay una parte donde Juan García Ponce, precisamente fue inspirada en el texto de García Ponce, que empecé a pensar, ¿no? Y por la invitación de Dani. Y hay un texto, en el texto del arte y lo sagrado, él dice que de alguna manera el arte tiene la misma función que tiene el sacrificio, o que tiene, como decía Bataille, o que tiene el erotismo extremo, que el arte puede tener esa misma función con respecto a la realidad. De la realidad destruye lo discontinuo, ¿no? Es decir, y muestra lo continuo en el pedazo, pero como mi visión es de pedazo, entonces yo digo, bueno, es que también lo discontinuo, ¿no? Tiene esa posibilidad sacra, ¿no? Y dice Juan García Ponce que el arte mata a la realidad, o sea, que le hace algo a la forma real y la destruye, y en esa especie de violencia está recordándonos que no es discontinua, que no está cerrada en lo que es, en su forma, sino que está abierta al todo, de algún modo. Bueno, yo discrepo, yo no creo que mata nada, ¿no? Yo creo que el arte nos enseña a ver lo real, no nada más a estar en lo real de otra manera. Yo creo que nos señala, nos da el espacio como para hacer habitable la realidad. Y otra, también que el arte, otra idea es de que, bueno, el arte es lo trascendente, lo fijo, lo inmutable, que eso es lo que dura. Y no, yo digo que también el arte es imperecedero, se acaba, se degrada. También tiene esa maravilla de no perdurar, ¿no? Entonces, una forma fija del arte sería como un objeto para el museo, y no una obra de arte, además de que está viva con cada recepción, también tiende a degradarte por el paso del tiempo, por el paso de las ideas, y porque nosotros dejamos de ver y empezamos a ver otras cosas, ¿no? Nos ha enseñado la tecnología a ver otras cosas, en fin. O sea, el arte también está sujeto a la podredumbre. Y lo que sí creo es que el arte es celebración, agradecimiento, iconoclasia, es decir, sí sustituye a Dios, o sea, sí lo hace picadillo. Sí se da ese lujo de no tomarlo por entero, y es una actitud reverencial ante lo real. Es decir, yo diría que aceptar lo real tal cual es. Bueno, entonces, esas son un poco las ideas que están por allí en mi texto, y voy a leer algunos pedacitos. Aunque nada es profano en mi mundo, desde niña tengo resistencia a hablar de lo sagrado, a especular sobre algo tan natural y presentido como si se tratara de un atributo opcional, un adjetivo ornamental, una virtud. Omnipresente y secreto, si existe, lo sagrado no quiere que lo manoseen. Un humo de incienso me llena la boca. Luego hay otro que es nada más así como tipo aforismo. Lo sagrado no es atributo, es un modo de contacto. Cada cosa encierra su noche, su propia noche, su misterio único, escalofriante, con el que te conectas en reverencia, perplejo. Eso, si te atreves a penetrar en ella, más allá de la belleza y de la forma pura, sublimada. El arte no imita, ni fija, ni ordena, apacigua al viajero perdido, permite abrir los ojos en esa oscuridad intrínseca a toda cosa y morar ahí un segundo. Luego me voy a saltar nada más, voy a escoger algunos, y este es como una especie de poema. No llega a ser poema porque
no es no es revelador. Lo sagrado no se pronuncia, el arte que lo nombra lo traiciona, solo señala, nos hace ver que vive expectante y radioactivo. Nos abre a su presencia intolerable. Lo sagrado surge por sí mismo o es un milagro que le colgamos al mundo. No es atribución sino llamado. Pulsa pese a lo enigmático y lo feo. No depende de la mirada ni del oído, no depende de la fe ni del temblor. Lo sagrado sobreexpuesto es un agravio. Ha de mantenerse intocado, incomprensible respecto de todo lo que existe o pudiera existir, libre del pensamiento y del lenguaje, del color, los sabores y la forma, del acuerdo colectivo o del secreto. A ver, escogí algunos y un poco para responder a las cosas que tú dijiste. Bueno, no para responder, sino para dialogar con ellas, ¿no? Triste asunto cuando un objeto sagrado se convierte en talismán y se anda trayendo del tingo al tango. Aunque quizá lo sagrado no se procura, irrumpe. Al consagrarlas, si en verdad nos es dado ese poder, convertimos a las cosas en seres creados por Dios desde siempre, por algún Dios desde algún siempre. La tiranía del mundo se vuelve habitable, lo peligroso e incierto se tornan llevaderos. Otra vez, el mundo nuestro de cada día. Y luego también tengo unos pequeños poemas que voy ahí alternando. Armónicos de cobalto envenenan a la luna en un cuadro de von Gunther. Ya ven que tiene esos cobaltos que matan, ¿eh? No lo usen. Poesía no es descubrir el misterio de las cosas, es su radiante evidencia. Arde el instante en que un Dios peligroso se revela. Hay arte efímero y hay arte que pretende no serlo. Quimera que, por cierto, la ciencia no comparte. Sagrado es el corazón hueco de la rosa y en su aroma lo delata. Y luego voy a leer otro pedacito nada más. El misterio de la materia convierte a Dios en un gesto. Bueno. Quizá lo sagrado no está en el arte mismo, sino en el acto de creación, ritual, rebelde, devoto, táctil. Pero el material de base, tronco, palabra, mármol, plasta de color, son de por sí un milagro, si los hemos mirado bien. Dejemos que el metal de una figura de Brancusi le cante a nuestra mano, llega a decir George Steiner. Toda obra de arte deviene oración o blasfemia. Al arte no le toca hacer a Dios a un lado, lo utiliza o desafía, nunca lo ignora, aunque lo intente. Llega el día en que odiamos la belleza y lo sublime, entonces nos sumergimos en el lodo para limpiarnos de obviedad, acunamos el horror, un culto nuevo. Y finalmente, no sé si
Y es que como son muchos pedacitos no hacen discurso, entonces cada uno tiene como su mundo reverberante, ¿no? Por eso dejo espacio. La calma santa de las cosas, su autonomía sin desdén, su tibio perder el tiempo. Pienso en la indiferencia de la Tierra, de las galaxias o la vida molecular. ¿Acaso nos pertenece ese mundo alterno, objetivo y verdadero que hemos inventado con astucia? Más allá de los sentidos y la razón, los instrumentos más complejos e inteligentes ¿aliviarán nuestro desconsuelo? Pienso en la frialdad de nuestras creaciones una vez que abandonan nuestro organismo. Inmortales no quieren ser ni siquiera nuestras más esquivas sombras. No es el paraíso, sino el hogar lo que está perdido. Si nos dijeran que es sagrado el suelo que pisamos, no osaríamos cruzarlo tan campantes, no nos pondríamos en marcha. Lo sagrado se atraviesa de puntitas. Descalzo. Y descalzo, sí. Dice, aunque lo pretendan, no hay obras de arte hechas para Dios, sino al contrario. Hay dioses porque hay arte, sus rituales y mitos, sus imágenes sensuales y sus requiems. Bueno, y finalmente digo que y eso que ocurre cuando acaece lo sagrado, ocurre de una vez y para siempre. Vamos a decir, entro en éxtasis. Y ya, quedé tocada por siempre. Lo dudo, pero no importa. Hay que postergar cuanto sea posible el misticismo, aconseja Peter Handke al artista, para que la obra no se vuelva pregón de un credo. Hay que mantenerse en lo oscuro después del relámpago que ilumina. Pero quizás se equivoca Handke y el arte, incluso sin haber invocado a Dios, es siempre plegaria, súplica u ofrenda, o al menos una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Son las... ¿Qué hora es? Son casi las 8. Tenemos todavía un ratito para conversar. Me encantó tu inicio cuando hablabas de ponerse en situación, recorrer la parcela y no hacer el mapa. De alguna manera, Juan Antonio nos hizo un mapa extraordinariamente complejo, casi como una suerte de mapa condensado de 20, 30, 40 siglos de pensamiento, y estoy seguro que Juan Antonio con gusto nos llevaría a pasear por ellos y nos encontraríamos con muchas cosas extraordinariamente interesantes, pero tú te pusiste en situación, y cuando uno se pone en situación, pues cambian las perspectivas, cambian también los enfoques, y me encanta que te pongas en situación, y yo me pongo ahora en situación pues como de moderar o de provocar, ¿no? Y entonces en principio me pongo en la situación en donde pues estoy invocando, convocando, presentando a un amigo que se murió y que fue amigo de muchos y que nos trajo a muchos y nos presentó a muchos, que es Juan García Ponce, ¿no? Y que pues Juan tenía esa costumbre
de agarrar. Él citaba mucho una frase de Picasso que decía, y yo pongo en un cuadro todo lo que me guste, y si no se llevan bien, pues allá ellos, ¿no? Y creo que Juan hacía eso, ¿no? Agarraba, digo, era un hombre al mismo tiempo de gustos muy amplios y tenía muy claro qué cosas no le interesaban y a las cosas que no le interesaban no les prestaba la más mínima atención, pero las cosas que le gustaban, vaya que le gustaban y las miraba y las releía y las volvía a mirar y las hacía meterse en sus ensayos, en sus novelas, en sus textos, ¿no? Entonces, lo invoco a él, esté donde esté, o no esté donde esté, si no está, pues ya no está, pero está en sus libros, está en su pensamiento, estamos un poco convocados por él, y personas que lo hemos querido, que lo querremos, porque quiero creer que también parte del público que estará escuchando o que va a escuchar, pues lo va a querer y va a decir, ¿quién es ese? Y como nos pasó a todos, en algún momento, pues de repente a ti te pasó con De Ánima, a mí me pasó con otros libros, que de repente dije, ¿quién es este? Y entonces cuando abres esas páginas dices, wow, todo lo que no sé y todo lo que quiero saber y te despierta ese deseo de saber, ese deseo de conocer, esa sensación a un tiempo de plantarte en la tierra y de hacerte sentir pequeñito y más bien de despertar el gozo, la curiosidad, etcétera, ¿no? Y cuando me pongo también en esta situación, me doy cuenta de que siempre que hablamos del arte y lo sagrado, y creo que es difícil hablar del arte sin no tener algún vínculo con lo sagrado, aunque hoy ese tema es como medio extraño, ¿no? Es decir, se habla de muchas cosas, pero el arte y lo sagrado ciertamente no es el gran tema del discurso del arte. Siempre nos entramos en antinomias, ¿no? Y entramos en paradojas, entramos en esa cosa tan compleja en donde estamos intentando hablar de algo que sabemos que solo podemos iluminar el silencio, ¿no? Y que solo podemos convocar a la contemplación, y no es la contemplación pues, solamente un acto pasivo, como se nos quiere hacer creer, sino la contemplación tiene algo que es profundamente creativo, y esa dialéctica que quizás me gustaría que platicáramos entre qué es lo creador y qué es la función del público, la función de la contemplación, me parece que es una dialéctica que podríamos conversar sobre ella. Pero también hay muchas otras antinomias, ¿no? La antinomia del terror y del recogimiento, ¿no? Es decir, del miedo y del sentir la paz, que son dos cosas que nos tienen, convocan al mismo tiempo al mundo del arte y al mundo de la religión, al ser y la nada, la vida y la muerte, el silencio y la palabra, la veneración y la profanación, que pues van a estar presentes a lo largo de mucho esto. Y también va a estar presente, digamos, yo no lo quiero poner en términos trágicos de la imposibilidad de, porque pues creo que Juan me diría no seas pendejo, ¿no? Y con toda razón, digo, pues, estás hablando de la imposibilidad de y estás manifestando la imposibilidad y me quiero pues ya callar con una cosa que tú decías, Carmen, que tiene que ver con el tiempo, digo, al mismo tiempo estás revelando el transcurrir y estás
entreviendo una suerte de eternidad, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, si ustedes quieren que conversemos, y si ustedes quieren también participar en la conversación, sobre esa dialéctica entre, pues, esa creación que parte también en buena medida de una contemplación, en principio de una contemplación activa sobre otras obras, porque pues si algo es claro es que todo creador está haciéndose eco de creaciones previas, ¿no? Pero también dice Klee, estaba tratando de buscar la cita, que en realidad el arte se realiza también en el momento en donde hay una creación activa, hay una contemplación activa, ¿no? Entonces, digo, no es la pura creación, sino que hay un entremedio. Y entonces, ustedes son, pues, lectores, creadores, etcétera. Somos todos en ese juego ambivalente entre las dos cosas, y me gustaría pues lanzarles ese tema y a ver qué sale, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que acabas de decir es fundamental y me recuerda a en una ocasión Juan Rulfo, hablando de su Pedro Páramo, de quien por cierto Juan García Ponce escribió uno de los mejores ensayos. García Ponce escribió uno sobre Pedro Páramo, muy buen ensayo. En una ocasión Juan Rulfo dijo que él concibió Pedro Páramo como un libro para un coautor, o sea, digamos, él consideró al lector como coautor, no consideró al lector como lector pasivo, sino como coautor. Y yo creo que en la medida en que el arte es más complejo y cada vez más complejo y más complejo, la música contemporánea, el arte contemporáneo, requiere mucha mayor participación del lector o del espectador. Y eso ocurre también en la música, porque una partitura sola, pues está ahí el papel. ¿Quién es el que le da vida a la partitura? Pues el intérprete. Y el intérprete es también creador, porque está leyendo la partitura y la está interpretando como él quiere interpretarla. No estoy hablando de los que hacen un arreglo en rock o en jazz o en salsa de una pieza de Bach, no, eso ya es otra cosa. Estoy hablando de una persona que simplemente lee la partitura y la interpreta tal como está, que es un poco también lo que dice Todorov cuando sugiere que la mejor interpretación es la que logra integrar el mayor número de elementos textuales. No lo que yo me imagino que hay, sino lo que está en la partitura, en lo que está allí, no lo que yo quiero que esté. Entonces, en ese sentido, pues el lector también puede ser un artista. Ya lo decía un poco Oscar Wilde, el crítico como artista, el crítico artista. Entonces, el intérprete de una partitura, el lector, el que contempla una obra de arte, el chef que interpreta una receta gastronómica, aunque la gastronomía sea un arte efímero con un final triste, pero obviamente es también arte, la gran gastronomía también es arte. El chef tiene que interpretar la receta, uno la interpretará de una manera, otro la interpretará de otra, puede ser la misma receta, pero cada quien la va a interpretar como quiera. Entonces, por supuesto que después de 5.000 años de estar haciendo literatura y de estar haciendo textos, en el siglo XX se descubre que existe el lector y vienen las teorías de la recepción. El lector también es fundamental en la creación del arte, ¿no? Bueno, está el Lorenz Stern, está también Sí, está está en Diderot, está en Cervantes, pero no se había teorizado sobre a unos niveles como ya se ha hecho con las teorías de la recepción
en el siglo XX. Por supuesto que Cervantes lo contempló y todo el mundo lo contemplaba. Querido lector, amable lector, que lees estas páginas, bla, bla, bla. Sí, pero nadie se había puesto todavía a pensar en la función de la recepción y cómo una obra puede cambiar radicalmente de un siglo a otro. Tú decías que se degradan, también pueden resucitar. También una obra degradada hace de 30 años, 50 años, puede, en un momento dado, puede cobrar vida y resucitar por el espíritu que nos está rodeando en esta época, porque se empieza a ser necesaria, como los comentarios reales del Inca Garcilaso, que fueron muy necesarios en el siglo XVII o XVII, pero en el XVIII se volvieron peligrosos y tuvieron que prohibirse por las rebeliones indígenas de los Tupac Amaru y todo eso, se prohibieron porque ya la recepción los consideró como algo peligroso. ¿Y cómo considera García Ponce el arte? Como su religión. Él dice, y lo dice muchas veces a lo largo de su obra, mi religión es el arte. Y si consideramos la palabra religión en su sentido etimológico, pues es aquello con lo que estamos ligados, aquello con lo que estamos vinculados, aquello que le da sentido a nuestras vidas. No sé qué opinas tú. Ahí tienes tu micrófono. Tengo un contrapequeño punto que es... Acércate al micrófono. Un contrapunto que es lo que decía Bachelard de que nadie puede contemplar lo que no ha soñado, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el mero arte de contemplación hay creación, aunque se quede uno con ella, y de todos modos creo que aun lo que haga uno a solas, de todas maneras, irrumpe en el mundo. Entonces puede haber una creación secreta, una manera de contemplar cosas que las descubre, y las descubres para todo el género humano, ¿no? Ahora, si es así, no es nada más que el arte se completa, la obra de arte se completa en el receptor, sino que la obra de arte hace al receptor hábil para mirar lo real, hábil para mirar la realidad de otra manera. Sí, también es cierto lo que ustedes decían, pero digo, aparte de eso, cuando una obra de arte te enseña a mirar algo que no habías visto y después ya lo ves. O sea, no te quedas con ese pequeño aprendizaje o con esa nueva manera de mirar, ¿no? Como los cuadros de Rothko, ¿no? Que pues negros, de repente te enseña a mirar el negro. Te enseña una nueva manera de mirar el negro y esa manera va contigo ya después. Entonces el arte también te conforma. Entonces la obra de arte está siempre en construcción dentro de los receptores. No es que cada receptor le da su interpretación, no, cada uno hace un acopio, un acogimiento de lo que esa obra de arte está inaugurando para ti, para tus sentidos, creo yo. Bueno, muchas gracias. No conocía esa cita de Rulfo de escribir. Con la de Bachelard tengo mis dudas, pero con la de Rulfo me encanta estar escribiendo para un coautor. Y me encanta un poco a reserva de que ustedes que están acá opinen lo contrario, un poco ir tratando de cerrar, ¿no? Cuando los miembros de esta cátedra, Philippe Olé, que está por acá, Mercedes García Oteiza, Meche Oteiza, Esteban García y yo estuvimos pensando en esta cátedra, pensábamos justamente en eso, en que no se trata de agotar un tema, se trata de, pensando en la recepción que se ha mantenido acá, se ha nombrado acá un poco, pues que uno toma fragmentitos, siempre tomamos fragmentitos, no podemos
no podemos ver un continuo, vemos determinado número de imágenes, escuchamos fragmentos y construimos el sentido hilando esos fragmentos. Y bueno, pensaba que pues hemos en esta primera sesión soltado unos cuantos temas. Si cada uno intentara hacer un resumen, pues sería complicado. El arte también tiene la reflexión, el pensamiento también tiene esa virtud de soltar temas que después van a aflorar o en el sueño o en la escritura o meses después o los releeremos. Pero estamos ya anunciando pues un libro que se publicará y estamos invitando al público que está a la distancia a que sea coautor, que en las próximas transmisiones, pues si quieren nos mande preguntas, ya les diremos a través de la UAM cómo nos puede hacer preguntas, observaciones, y que nos veamos pues otro jueves. Van a ser 4 jueves deliciosos, pensando sobre estos temas, en lo que una cosa es clara, que no hay conclusión, ¿no? Pensando en ese gran título, y tú hablabas de ánima como el primero, y yo el primero que llegué fue Errancia sin fin, y bueno, pues sí, nos toca errar sin fin, y bueno, pues dicho esto, les deseo a todos los presentes una muy buenas noches, a los ausentes que se han hecho presentes también les deseo buenas noches, días o lo que sea, y nos vemos el jueves próximo.